Ciudadanas y ciudadanos, muy buenas noches. Aquí otra vez, jueves 22:00, U de Chile TV y como dicen, y sus diversas plataformas. Hoy día con Nicole les queremos tocar un tema que parece tan natural, que parece tan obvio en un sistema democrático, pero no saben ustedes lo que costó y lo que sigue costando. El principal instrumento de la democracia, el voto, el sufragio universal. En un contexto de que la democracia es un factor de humanidad, de civilización que tiene no más de 250 años. Pero el principal instrumento de la democracia es el ciudadano y ciudadana cuando emite su voto y a través de su voto le traspasa el poder a quien va a gobernar. Esto independientemente del sistema político, que hay varios, pero el voto es clave. Y como es clave, tuvo muchas dificultades para ser cada vez más universal. Porque mientras más gente vota, hay más poder para el ciudadano común y corriente. Menos gente vota, hay más poder para los poderosos. Ahora con la Nicole, pasamos entonces, aquí empieza Ciudadanos de a pie, viene la pausa y empezamos la conversa. Bueno, ciudadanos y ciudadanas, aquí estamos, ya para entrar en terreno con Nicole. Primera idea, la democracia es un avance de la civilización, pero en millones y millones y millones de años de existencia de nosotros, los seres humanos, es nueva, 250, 240 años. Los hitos son la República Americana, la Revolución Francesa. ¿Cuál es el cambio fundamental? En que el poder, cuyo origen era divino, cualquiera sea esta la religión, las revoluciones la traspasan al ciudadano. ¿Y cómo se materializa eso? Con el voto. Y esto independientemente del sistema político. El voto decide en una monarquía parlamentaria, España, lo decide en una república parlamentaria, Italia, lo reside en una república presidencial, Chile. Entonces el voto es clave. Dicho eso, les quiero decir que, para no hablar del mundo, hablemos de Chile, la historia del voto en Chile es impresionante. Conquistar la independencia, la primera constitución que tiende a avanzar en el sufragio universal es la liberal de 1828, pero inmediatamente los conservadores reaccionan, guerra civil, triunfo militar, constitución de 1833. Y por favor síganme, ¿qué pasó con el voto bajo la constitución de 1833? Que es como la fantasía erótica de todas las derechas en Chile. Y de Portales, obviamente. Síganme. ¿Quién puede votar? 1, solo los hombres. Ahí dejamos la mitad para afuera el tiro. 2, los mayores de 21 solo si están casados y los mayores de 25 si están solteros. 3, que sepan leer y escribir. Ustedes comprenderán que en 1840 los que sabían leer y escribir no eran más de 5, 6, 7%. Y por si todo lo anterior fuera poco, para restringir más el sufragio, se le exigía al que cumplía los requisitos que he dicho, un patrimonio, una renta, billete. ¿Qué tal? Eso con 40 años. Y recién en la década del 70 del siglo XIX, y gracias al triunfo de los liberales, que eran más amplios en esto, se eliminó un requisito: el patrimonio, la renta, el billete para votar. Siguieron todos los demás. Cáchense. Pasamos al siglo XX. Se inicia el movimiento de las mujeres sufragistas. Mench, y antes hubo varias, incluso una anarquista española que recorrió las salicheras del norte, agitando a las mujeres de los obreros para que también incorporaran este derecho.
Bueno, claro, es importante mencionar eso porque sabemos de Cafarena, de Amanda Labarca. Claro, Cafarena y Amanda Labarca son mujeres profesionales. Exacto, de la clase élite. media alta. ¿Estamos? Exacto. Pero la primera es la... Ay, se me olvidó el nombre de una anarquista española, Belén de Isurfoz. Ya me voy a acordar. Es vasca, porque tiene muchas R en el apellido. Bueno, lo concreto, que se amplía un poco el voto en 1934, cuando logran las mujeres ser aceptadas, comillas, por el Parlamento, para que voten solo en las municipales. Y claro, y convengamos que cuando logran votar en las presidenciales, que es en el 49, Sí. por la ley maldita, por Videla, Cafarena no puede votar. Exacto. Básicamente por comunista. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Miren, se logra esto, que mirado desde hoy día es casi como un insulto, es decirle a las mujeres, oiga, ustedes ya están hinchando tanto que voten, pero voten en la elección relativamente menos importante. Elija al alcalde o la alcaldesa, elija al regidor o la regidora, pero no usted está en condiciones de elegir al diputado o al presidente de la República. Finalmente ese es el argumento. Las sufragistas siguen y logran, como tú decías, en 1949, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, se promulga la ley y las mujeres pueden votar en todas las elecciones al igual que los hombres. Y de hecho, votan por primera vez en una elección presidencial, en la elección presidencial de 1952. Y ojo, las mujeres le dan el triunfo al ex dictador Carlos Ibáñez del Campo, que ahora se presenta con virtudes democráticas. Imagínate. Incluso hay un partido feminista, te estoy hablando 70 años antes del 8 de marzo, ¿no? Y de las tesis. Hay un partido feminista, hay una líder mujer ibañista, Aconcho, que es la primera senadora en Chile, María de la Cruz. Dura poco porque la acusan de una contrabando de relojes argentinos y ahí, ya, ese es otro tema. Lo concreto es que desde el punto de vista de la masificación se avanza con el voto de las mujeres. Pero seguimos. Y hay una insistencia en que se amplíe más y llegamos a 1970. Reforma constitucional bajo Frei Montalva, antes de irse, y logra rebajar la edad de 21 a 18. 1. 2. La ley permite que voten los no videntes con el sistema braille. Y 3, incluso, la ley permite a esa altura que voten los analfabetos, que eran muy pocos en realidad, a esa altura. Entonces uno dice, desde el punto de vista de la expansión, vamos bien. Sí, vamos bien. Pero no basta tener derecho a voto. Hay fórmulas para que ese voto lo oriente, lo cautive, lo redirija. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Pancho, perdón, pero aquí las personas ya iban a votar con sus carnets, digamos, no otras personas votaban por ellas, porque esto también sucedía. No. Hace mucho tiempo que dejamos eso. No, lo segundo imposible. Quiero darte ejemplos concretos de cómo una determinada legislación te altera el impacto del voto. Por favor, escúchenme bien, ciudadanos. Hasta 1958, en Chile no se usaba lo que usted y yo conocemos hoy, la cédula única de votación. Entonces dirá, ¿pero qué es lo que había? Voy a poner un ejemplo ficticio para que sea fácil. Me voy a ir hace 4 meses y medio atrás, segunda vuelta presidencial, Kast-Jara. ¿Estamos? Esos son los dos candidatos. Yo llego a mi mesa de votación, presento mi carnet, firmo. Pero ¿qué es lo que me pasaban a mí el vocal de mesa? Me pasaba 2 votos. 2. En uno dice Kast y en otro dice Jara. Más un sobre. Y yo partía con los 3 papelitos a la Cámara Secreta. En mi caso, metía dentro del sobre a Jara y el de Kast al bolsillo. Volvía y en la urna metía mi sobrecito con el voto adentro de Jara. Eso ocurrió en Chile hasta 1958.
¿Saben cuál es la evidencia de lo que ocurría con ese sistema? Estoy colocando un ejemplo fácil, solo 2 candidatos. Imagínense cuando hay candidatos por decenas. Se permitía o se constituía la posibilidad del cohecho, de la compra del voto. Y usted dirá, ¿cómo? A ver, voy caminando rumbo yo a la escuela a votar y un compadre en la plaza me mira, se acerca y me dice, ciudadano, yo quiero que usted vote por Kast. El compadre dice, me da lo mismo, la típica, igual tengo que trabajar el lunes, es la típica. Pero ¿cómo lo hace? Muy bien, pues espérame aquí, y si usted me trae el voto de vuelta de Jara, porque yo quiero que vote por Kast, le paso 10 lucas. ¿Cacharon la fórmula? En consecuencia, la presencia de la cédula única rompió la posibilidad, que era manifiesta, particularmente en las zonas rurales de Chile, donde era más posible, por el campesinado, sea el inquilino o el peón, orientarlo por la vía del estímulo. Hay un mito, que nunca lo he comprobado en la historia yo, pero hay un mito que decía que algún dueño de fondo juntó a 50 campesinos y les dijo, miren, aquí está el zapato izquierdo, si me traen el voto que corresponde, les paso el derecho. Estaban las encerronas, no, 1000 votos. Eso se acabó con la cédula única. Pero hay otras formas de distorsionar la voluntad popular. Se las explico una vez que volvamos de la pausa. Esto es UChile TV. Nuestros paisajes, nuestra gente, nuestros creadores, nuestro día a día, nuestro quehacer, nuestras caras, nuestra historia, nuestra imaginación, nuestras formas de vivir. Estamos en todo el país y en todas las plataformas. UChile TV, nuestra televisión pública para todo Chile. Y seguimos, ciudadanos y ciudadanas. Acá estamos. Mira, Nicole, te voy a dar un ejemplo de cómo se puede legalmente alterar el voto. A ver, las elecciones, por ejemplo, la última elección antes de la dictadura, 4 de marzo de 1973, se hicieron sobre la base del censo de 1931. Nunca se modificó. ¿Cómo se expresa en la alteración del voto? Ustedes comprenderán que en el año 1931, el centro de Santiago, lo que se llama la comuna de Santiago, estaba mucho más habitada del actual San Miguel, Peñalolén, Ñuñoa, La Florida, Puente Alto, Las Condes, Vitacura, la franja oriente de la ciudad. En consecuencia, a partir del censo del 31, como era el sistema proporcional, el distrito 1, Santiago, elegía 18 diputados. Y el tercer distrito, la zona oriente completa de Santiago, hasta San Bernardo, elegía 5. Entonces tú comprenderás que la última elección antes de, por decir la última elección, ¿no? Antes del golpe militar, estaba completamente sobre-representado el parlamentario del Distrito 1 y completamente subrepresentado el candidato y el diputado del Distrito 3. Ahí tienes una fórmula de... El voto existe, todos votan, las mujeres, los mayores de 18, los no videntes, pero tú puedes alterar el resultado. Porque en el Distrito 1 era más fuerte la derecha y en el Distrito 3 era más fuerte de la izquierda. Y en consecuencia, con muchos menos votos, la derecha sacaba más diputados en el Distrito 1 y la izquierda, con mucho más votos, sacaba menos diputados que en el Distrito 1.
Un ejemplo. Segundo ejemplo. El binominal. El binominal fue creado bajo la Constitución del 80 por Jaime Guzmán. Brillante, ¿eh? Jaime Guzmán dijo, ¿cómo nosotros, la derecha, que en la historia contemporánea de Chile, ya no, en la historia contemporánea de Chile éramos entre un 20 y un 30%, ¿cómo ese 20 o 30% logra la mitad del Parlamento? Aquí viene el sistema binominal. Y en vez de hacerles un seminario, les voy a dar un ejemplo concreto. Síganme bien. En la primera elección senatorial post-Pinochet, que ocurrió en diciembre del 89, en la región metropolitana estaba dividida en dos. La metropolitana oriente, la metropolitana poniente. En la metropolitana poniente se presentaron dos listas, las más fuertes y unas cosas chiquititas. Voy a referirme a las dos fuertes. La lista de la Concertación, que tenía dos candidatos, porque el binominal, dos, solamente se podían elegir dos candidatos por región, dos candidatos por distrito. Y además la ley exigía que fueran solo dos candidatos en cada lista. Ese es el binominal. Fíjense en el resultado. En la noche de ese día, lista de la Concertación, Saldívar Lagos, 61% de los votos. Lista de la derecha, Jaime Guzmán y Miguel Otero, 31% de los votos. Resultado final, van al Senado de la República, el primero de una lista, el primero de la otra lista. ¿Cuál fue el primero de la lista de la Concertación? Andrés Saldívar, perdió Lago. ¿Cuál fue el primero de la lista de la derecha? Jaime Guzmán, perdió Otero. La pregunta es, y Jaime Guzmán, sumando los votos de Otero, obtuvo el 31%, y Andrés Saldívar, sumando los votos de Lago, obtuvo el 61%. O sea, 61 es igual a 31. Ahí está la magia del binominal. Porque para que Saldívar y Lagos hubieran salido los dos, tendrían que haber sacado el 62%. Porque el binominal establecía que en un distrito o circunscripción, la lista que se llevaba el premio mayor, elegir los dos, tenía que doblar en votos a la lista que lo seguía. Volvamos a nuestro ejemplo. Si Lagos y Saldívar hubieran sacado el 62% de los votos y Guzmán y Otero el 31%, 62 dobla a 31. ¿Qué tal? Mágico, ¿no? Y eso lo tuvimos hasta el 2015 y Bachelet por fin logró volver al sistema histórico, que era el sistema proporcional. Ahí tienen una fórmula de cómo. Hoy día lo que tenemos es el sistema proporcional corregido. Claro, corregido estaba ahí nomás porque es demasiado partido, pero lo que les quiero representar que el sistema proporcional lo que hace es que los elegidos, la lista de elegidos, el sector político que levanta esa lista, recibe la cantidad de elegidos en proporción relativa a su representación ciudadana. Es el sistema proporcional. Además, la palabra lo indica, ¿no? Proporcional. Sin embargo, cuidado, no basta eso. Porque los adversarios del voto universal son de larga data en la historia de Chile. Les voy a contar 3 ejemplos. Hacia fines del siglo pasado, un distinguido empresario y dirigente del Partido Liberal denominado, se me olvidó el nombre, Pérez Mate, Eduardo Pérez Mate, en una asamblea de su Partido Liberal dijo lo siguiente, a propósito del sufragio universal. Miren, ciudadanos, nosotros, los dueños del capital y la tierra, somos los que importamos. El resto es masa maleable y manipulable. Un ejemplo. Segundo ejemplo. Héctor Rodríguez de la Sota, presidente del Partido Conservador, Asamblea Conservadora de 1932, se dirige a sus compañeros de Partido Conservador y hace un discurso brutal contra el sufragio universal. Porque dice Rodríguez de la Sota, ¿con qué derecho alguien que es campesino obrero
va a tener el mismo derecho que yo, el mismo voto. Por eso ya es un discurso contra el sufragio universal. Impresionante. 1932. Y la guinda de la torta es más contemporánea. Cuando Jaime Guzmán le propone la constitución nueva a Pinochet, este último había constituido un Consejo de Estado, con pura gente de su confianza. Y entre ellos había dos personajes, uno que murió y otro que todavía está vivo. El que murió se llamaba Pedro Ibáñez, senador del Partido Nacional, creador de los ALMAC en Chile. Y de la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez, hoy día Universidad Adolfo Ibáñez. Y el otro, Carlos Cáceres, ministro de Hacienda de Pinochet, ministro del Interior de Pinochet, lleno de cargos, pero presidente honorario de Libertad y Desarrollo hasta el día de hoy. Ustedes saben que en ese consejo, cuando se revisó la propuesta que venía de Guzmán, hubo un voto de minoría. Ibáñez y Cáceres, 1978. Y ese voto de minoría dice que hay que rectificar el sufragio universal y hay que hacer un sufragio calificado. ¿Qué significa sufragio calificado? Que unos, por ejemplo, si tienen más profesión, más estudio, el voto vale más que el que tiene solamente educación primaria. En consecuencia, la historia del voto, que aparece tan como natural hoy día, es una historia muy trabada. Y en mi opinión, por una cosa muy sencilla. Mientras más gente vote, las mayorías se expresan, las mayorías populares, las mayorías de las capas medias. Y en consecuencia, mientras más amplio es el sufragio ciudadano, más legítimo es el poder y es más democrático. Entonces, toda esta historia que yo les he contado sobre el voto es que las fuerzas conservadoras, desde 1833, siempre tuvieron la tendencia y la práctica de disminuir la ampliación del sufragio. Y las fuerzas liberales en el siglo XIX estaban por ampliarlo. Y las fuerzas de izquierda y social cristiana en el siglo XX también por ampliarlo. Porque finalmente, ciudadanas y ciudadanos, en el mundo de hoy yo diría que hay 3 momentos donde los seres humanos somos completamente iguales. 3 momentos de la vida. Cuando nacemos, ya sea por natural o cesárea, la guagua sale igual. Somos iguales. Nos cortan el cordón umbilical igual. Puede ser con tijera más oxidada en la FONASA y tijera de lujo en el ISAPRE, pero tijera igual. Segundo momento, cuando nos morimos. Claro, yo me iré al Parque del Recuerdo y otro compadre irá al cementerio general, pero ambos morimos de la misma manera. En el sentido de enfermedad distinta, obviamente. Pero hay un tercer minuto que es clave. El voto. En el momento que vota el hombre más rico de Chile y el ciudadano más pobre de Chile, en ese momento son iguales. El único momento en la vida, ya me olvido el nacimiento, me olvido de la muerte. El único momento en la vida que 2 chilenos son exactamente iguales en poder, porque están eligiendo la autoridad que los va a conducir, el hombre más poderoso de Chile y el menos poderoso valen lo mismo cuando emiten el voto. Y por eso, que en los últimos 40 años hemos tenido de todo. Primero, para el plebiscito del sí o no, ¿qué se hizo? Inscripción voluntaria, voto obligatorio. Pero para inscribirse había que esperar el día, la hora, si salía la luna llena, el sol, además en unos recintos súper perdidos. La idea es que se inscribiera menos gente, pero se inscribieron más de 7 millones. Después vino la fase inscripción automática, voto voluntario. Y después vino la otra, la que estamos hoy día, que a mí es la que me encanta. Inscripción automática y voto obligatorio. ¿Por qué? Porque alguna vez mis alumnos, hace años atrás cuando estaba la moda que no estoy ni ahí, una vez le pregunté a mis alumnos en la clase, bueno, ¿cuántos van a votar? Me levantaron la mano 4 compadres, los otros 25. No, me da lata. Yo les dije,
Irresponsables, pues. Porque el sistema de educación de ustedes depende del voto. No es lo mismo tener gratuidad que no tener gratuidad en la universidad. O alguien cree que la gratuidad fue votada por unanimidad. No, 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 no. La gratuidad salió con una mayoría a favor y una minoría en contra de la gratuidad. Así pues. Entonces, ¿cómo que hagan lo mismo? Una vez me encontré con un par de obreros, yo comprando cigarros, me cacharon y me dijeron, usted es político, no hace empanadas. Yo le dije, sí, puede ser. ¿Y usted vota o no vota? No, no perdemos el tiempo, tenemos que trabajar el lunes. Yo le dije, mire, su salud depende de su voto. La educación de sus hijos depende de su voto. Sus condiciones de trabajo dependen de su voto. Su pensión depende de su voto. Su vivienda depende de su voto. Ahora, si usted le da lo mismo todo lo que le dije, no vote. Por algo, en la Grecia antigua le decían a estos que no están ni ahí hoy día, que eran unos idiotas. Textual. El idiota es el que no se preocupa ni de sí mismo ni de la comunidad donde vive. Ciudadanas y ciudadanos, ciudadana Nicole, me entretuve. Estos son datos, cuentos muy interesantes. Y yo creo que la próxima semana la Nicole me dijo, mira, podríamos explicar qué es esto del poder ejecutivo, que todo el mundo habla todo el día, lo vamos a explicar. Hasta la próxima, ciudadanos y ciudadanas. U de Chile TV.